Ah, gracias. Vamos a empezar a declarar, como decía, algunas de las más lógicas declaraciones acerca de la individualidad biológica y qué emana de esto que hemos dicho en las últimas comunicaciones. Y vamos a ver entonces esas ideas directrices. Hay varios temas fundamentales que quería abordar acá con ustedes. El primero es existe algo, una entidad realmente no reconocida, que son las patologías genetotrópicas. Vamos a hablar sobre ello. Es muy fácil y directo. Me pregunto si es tan fácil y directo, ¿por qué no lo sabe todo el mundo? Pero bueno, es una cuestión que tiene que ver con un gap y una brecha educativa. El segundo es el concepto de triage micronutricional. Esto es una idea genial de Bruce Ames. Otro concepto que se cae de maduro, que hay que ver, es de la lesión bioquímica. Esto es, ya es patente, hay ejemplos concretos que vamos a poner, pero la idea es aclarar la visión con respecto a qué trae vuestro paciente, ¿no? Desde mi perspectiva, es meridiano, es fácil de ver, pero en el fragor de la acción, los profesionales de la salud que ven pacientes, en mi caso, entiendo que se puedan esencialmente abrumar con lo que pasa. Un aspecto importante es la ley de acción de masas, que tenemos que ver porque es el fundamento de la técnica, esta técnica megamolecular, si se quiere, y finalmente el parámetro crítico de optimización. Esto es un concepto que he traído desde la ingeniería. Parámetro crítico de optimización es, yo diría, una de las maneras más directas y un poco se tiene una visión intuitiva de esto, pero es una de las maneras más directas de abordar, de acompañar a ustedes, a vuestros pacientes, con aquello que a ellos les es crítico, más allá de mi agenda, lo que ellos necesitan, ¿no? Está muy bien. Pues esas son las ideas directrices, como vimos ahí. Ahí está, patologías genetotrópicas, triage nutricional, lesión bioquímica, ley de acción de masas y parámetro crítico de optimización. En la primera de las cuestiones es decir, una vez que vuestro paciente ya, y para mí, una vez más les digo, para mí es meridiano, es claro esto. Como hombre de ciencias y como rata de laboratorio, o tigre de laboratorio, actually, la cuestión es, para mí es meridiana la claridad, que yo entiendo que las herramientas estadísticas que estamos usando son inmensamente valiosas, pero entiendo su naturaleza. Tienen una limitación inherente las herramientas estadísticas. Y más allá de esto, si bien a la persona que está en el laboratorio, digamos, el flow de datos, el input que tiene, no tiene rostro, para mí es diferente, porque yo entré en las ciencias, y entré en las ciencias biológicas en particular, muy temprano desde otra vía. Es una vía justamente con mis mentores y maestros, de una vía de mucho contacto, una vía de ver a la persona en su profunda individualidad, de ver a la persona como digamos, el aspecto humano fue primero. Entonces para mí es un poco fácil llegar acá, ¿no? Casi obligado, pero desde vuestra perspectiva tenemos que entender entonces, una vez que vuestro paciente es normal, ¿okay? Siempre, por supuesto, hay que traerlo a la normalidad. Tengo 1 de potasio, bueno, ahí usted tiene que correr a socorrer a la persona, no puedo tener una hipocalemia brutal así, ¿no? O lo que fuera. Una vez que estoy en el rango normal, lo que ustedes ven continuamente es, pierdo al individuo. Una vez que está dentro de la manada, veo 700 ovejas, están dentro del rango normal. Y en la esquina del campo hay una oveja negra, y acá a la derecha hay 3 ovejas blancas que están a la izquierda y a la derecha la curva de distribución normal, ¿no? El gráfico de dispersión de errores, como decía Sir Richard Galton. Sorry, Richard Galton? Sir something, me olvidé el nombre de Galton. Hey Siri. Who was Sir Galton? Okay, I found this on the web from a certain Dalton. Check it out. No. John Dalton, perdón, no Richard. John Galton, cualquier cosa dije. Bueno, entonces, desde este punto de vista, lo que tenemos ahí adentro es vuestro paciente se perdió en la norma, es normal, con lo cual ya no sé qué mirar. Ahora fíjense ustedes, los profesionales, dentro de los parámetros normales, los biomarcadores son obtusos, no son buenos predictores, de hecho son espantosos predictores del futuro de la biología del sujeto. Lo único que me dicen es, en el momento actual no tengo groseras desviaciones de la media aritmética, ¿vale? Entonces, si el paciente es normal, lo único que eso me dice es no tengo groseras desviaciones de la media aritmética. Pero no me dice nada del individuo, del sujeto en particular. Bueno, para ello hay que profundizar y hay que seleccionar, hay que sacar a la ovejita del grupo y observarla con respecto a sí misma en el tiempo. Entonces es el análisis longitudinal.
Esto es una de las primeras cosas. Ustedes, con esta placa ya podemos directamente, esta es la presentación de hoy, pueden colgar la laptop después y dedicarse ya a ejecutar esto. El segundo asunto, que solo puede ser posible si considero al individuo en su unicidad, es tener alarmas ultra tempranas. Es decir, considerando lo que es su análisis longitudinal, lo que es su norma, donde tengo entonces levantadas en exceso de 2 desviaciones estándar, ahí tengo una alarma ultra temprana. Yo le llamo una alarma naranja. No es roja, pero es naranja. Ahí tengo que tomar acción. Pero solo ustedes se pueden dar cuenta si miden al inicio longitudinalmente, desde el inicio. Y finalmente, la triada se completa con el parámetro crítico de optimización. Es una cierta inteligencia, porque ahora ustedes están mirando, y esto es lógico por cómo ustedes se educaron. Mi educación es otra, yo vengo de otra parte. Para mí las dificultades son otras, y mis puntos ciegos son los que ustedes ven perfectamente, pero yo no tengo esa visión. Entonces, desde lo que yo les puedo aportar a ustedes, desde lo que los científicos pueden aportar a los operadores de salud, hands-on, y aquí lo que pasa, para ustedes los biomarcadores son bidimensionales. Usted mira como una especie de carta plana. Desde mi perspectiva ingenieril, uno de mis mentores fundamentales es José Ramón López, es un ingeniero y matemático, una persona extraordinaria, aún vive en Cuba. Y acá él me enseñó el criterio del parámetro crítico de optimización. En un sistema hay alguna cuestión en particular que si la optimizamos levanta el sistema entero. Y entonces vuestra inteligencia terapéutica es, ok, a este sujeto que tengo acá, okay, a esta señora Zoila González de la Serna, boom, ok, o John Galton Jr., ¿qué le puedo optimizar? ¿Qué es aquella cosa que si lo atornillo, él levanta entero y cambia dramáticamente mi paciente, ¿no? Vuestro paciente. Estas son las 3 cosas. Análisis longitudinal, alarma temprana, ultra temprana, ¿okay? Y parámetro crítico de optimización. En parte de la guía Bloodwork, que estamos, por cierto, arrancando creo que en 2 días, algo así, en 2 días arrancamos, ya muy poquito. Parte fundamental de la guía Bloodwork, de hecho, en la primera de las 3 partes que tiene la guía, nos dedicamos a establecer un conjunto de marcadores que llamamos Vital Few, cuyo análisis longitudinal provee el 80 o 90% de la fuerza de estos programas. Es realmente, me encanta hacerles de un gran entusiasmo, y esto lo hemos visto lo hemos fundamentado ya en los últimos 17 años de práctica profesional, desde mi perspectiva, mi contribución como científico. Y los numerosos grupos de salud en diferentes niveles que he coordinado, una y otra vez muestran lo mismo en la práctica. Cuando uno hace esta visión, esta prospección vertical y este análisis longitudinal, las cosas empiezan a cambiar. Acuérdense, mis amigos, lo que medimos tiende a mejorar. Acá a este punto, es crítico en este caso entender algunos ejemplos, pienso yo. La primera, de que yo tenga noticia, la primera lesión bioquímica, si quiere, de hecho, la primera descripción de una enfermedad de origen molecular, o el origen molecular de una patología, más exactamente, la hizo Linus Pauling, 2 veces premio Nobel, Linus Carl Pauling, y describiendo en su más íntima naturaleza estructural la ciclemia, lo que acá creo que en lengua ciclemia se dice, como se dice en español, la anemia de las células falciformes debe ser, ¿no? Esta que se aplatanan, ¿no? De los platanitos, ¿no? Ok, la anemia de las células falciformes. La ciclemia tiene específicamente, por supuesto, genética en su origen, ¿no? Y aquí la cuestión es, apareció la idea de la lesión bioquímica. Una molécula rota, si se quiere, produce entonces una cascada de resultados. Ahora, hay 3 ejemplos concretos que les traía ya en el campo específicamente micronutricionales. La ausencia de tiamina, o sea, la relación de la tiamina OB1 con las polineuropatías es inconcebible para mí. Sabiendo lo que se sabe, en términos así, directamente clínicos, sabiendo lo que se sabe de la génesis, digamos, cómo se arma la vaina de mielina, justamente el deterioro de la mielina es en las patologías desmielinizantes, como se cae de maduro, pongan grandes cantidades de tiamina. Grandes cantidades quiere decir, déjame cuantificar, la DDR de tiamina debe estar en 1.7 miligramos. Bueno, acá hay que poner cerca de
300 veces más, una cosa así. ¿No? Perfectamente 800 o 1200 miligramos de tiamina diaria. Esto es en el vitamina hidrosoluble, no hay ningún problema. Después vamos a cubrir, okay, cuál es de qué tenemos que estarnos cuidando acá. ¿Hay un peligro con esto? Bueno, ya verán que en el caso de las hidrosolubles tiene un índice terapéutico básicamente de techo infinito por la fórmula del IT. ¿Ah? Entonces, tiamina y polineuropatías, esto es una lesión. La ausencia de tiamina produce de inmediato una lesión bioquímica, que por cierto se ve primero en el cerebro, o sea, en la cognición, se ve primero en la psique que en el soma. Estas lesiones se ven primero en la psique que en el soma. Yo pienso, pero no tengo prueba de esto, que es porque hay más sensibilidad a nivel del tejido nervioso superior, porque están exacerbados los receptores. En todo caso, lo que el cuerpo le tarda más en decirlo, estoy con polineuropatías, ha declinado sustancialmente la mielina, ¿se acuerda del nodo de Ranvier? El nodo de Ranvier, la conducción saltarina del impulso nervioso. Bueno, aquí estamos en problemas. Y la tiamina produce así. Yo he visto incluso, por ejemplo, médicos míos me han traído casos de 6 meses de meseta, de ninguna mejoría, de problemas serios por quimioterapia, por electrocución. Recuerdo un paciente en particular de una de mis médicas que se electrocutó un pie y estaba destruido el nervio, 6 meses sin mejorar nada y con megadosis de tiamina y otras sustancias, ciertos ácidos grasos, etc., pudo regenerar el nervio y volver a ser, de hecho, lucha libre, que era un atleta brillante de lucha. Folato y anencefalio, lo mismo, está más que resuelto esto, está visto. Es increíble que haya todavía tremenda incidencia de malformaciones del tubo neural. Esto es directamente el problema con el ácido fólico. Entendimos acá que algunas de las cuestiones lo hemos tratado in extenso, pienso yo, en comunicaciones anteriores. En este caso, el polimorfismo de una o dos variantes cachuzas defectuosas del gen MTHFR dan precisamente una baja. No por deficiencia nutricional, sino por, y aquí viene el principio nutrigenotrópico o genetotrópico, que es esencialmente una configuración del sujeto que aún en presencia de una nutrición normal, o sea, de un aporte dietario equivalente al de la media, esta persona vive en profunda deficiencia. Y finalmente niacina y pelagra. La pelagra es una enfermedad mortal, todas estas patologías son mortales. Las patologías carenciales clásicas, pelagra, beriberia, encefalia, escorbuto, que esos son absolutamente mortales. La ausencia total de esos operadores que mencioné, todas las vitaminas, biotina o el propio calciferol, es incompatible con la vida. Uno se muere de esto. Lo que ustedes van a ver, y les ruego que abran un tercer ojo acá, pongan un filtro en el medio y ustedes, como en el sexto sentido de la película, I see dead people. Bueno, I see deficient people, tiene que ser. Veo gente deficiente. O sea, en todos lados yo veo, y ya tengo lo que mi querido maestro llamaba una deformación profesional, mi querido maestro Aníbal, y es que yo veo en todo el mundo las fallas, ¿no? Fisiológicas, porque estoy entrenado para verlo, mi ojo está entrenado. Consideren que el 85% de las personas que requieren vuestra ayuda vienen con deficiencias mayores o menores, solapadas o no, y en unos casos así, galopantes deficiencias nutricionales. En suma, tienen gran parte de los síntomas y signos que ustedes van a tratar, por los cuales viene vuestro paciente a la consulta, son formas solapadas subclínicas de patologías carenciales, ¿no? Son formas incluso premortales. Bien, la condición esta genetotrópica, o yo diría, me gusta más nutrigenotrópica, esta es mi versión del tema. El término genetotrópico lo propuso Roger Williams, con la connivencia de Linus Pauling. Yo creo que es mejor nutrigenotrópicas. Voy a ponerlo así, si no se me olvida, se me ha olvidado esto, genotrópicas. Ok. Bien. El rollo acá entonces es entender, y ustedes le hacen un inmenso favor a vuestros pacientes, comprendiendo que hay unas patologías, una playa de patologías, generadas por una deficiencia micronutricional relativa a un polimorfismo. Es decir, vuestro paciente, a pesar de que la tabla de alimentos que tiene es estándar, es decir, está bien nutrido, tiene aportes normales de nutrientes, incluso en sangre puede tener concentraciones dentro del rango de distribución normal de nutrientes, incluso en el pecho, por su peculiar configuración génica,
o genómica tiene una deficiencia relativa que se puede paliar y se puede paliar únicamente con cantidades enormes del nutriente en cuestión. Recuerden que los valores plasmáticos pueden perfectamente no ser aquí indicadores fehacientes, ¿no? La concentración es normal y al mismo tiempo burdamente insuficiente. ¿Okay? Vamos otra vez. La concentración para ese peculiar paciente, la concentración de los nutrientes medidos en sangre, en el plasma, puede ser normal, le hace dentro de las primeras 2 desviaciones estándar de la curva de distribución normal, y ser, aún así, estar esa persona en particular, para uno o varios nutrientes, en burda insuficiencia, por el polimorfismo que describimos recién. O sea, o necesita un montón más de la sustancia en cuestión, o necesita un nutrilito, es decir, los precursores pueden estar ahí, pero es incapaz de metabolizar los sucesores, y entonces nos puede producir, qué sé yo, formas biodisponibles de la vitamina en cuestión, o lo que fuera que está necesitando, ¿no? O ha caído algo interesante, puede haber caído, como el caso que hemos mencionado, de cuando tengo un hipotiroidismo subclínico, tengo la TSH en 3.9, es normal, las hormonas tiroideas están allí, y no se puede declarar técnicamente, desde el punto de vista bioquímico, un hipotiroidismo, pero la persona tiene profundas sintomatologías, está claramente hipotiroidea. ¿Vale? Se está fisiológicamente hipotiroidea, pero bioquímicamente normal. Bueno, aquí hay un problema que no tiene que ver ni con la TSH, la tirotrofina, ni es una cuestión hipofisiaria, ni es una cuestión propiamente tiroidea, sino que tengo una dificultad de base molecular, casi seguro genética y o epigenética, con la biodisponibilidad de las hormonas tiroideas, ¿no? Así que atentos a todo eso. Bueno, una de las justificaciones acá de por qué tenemos que usar estos efectores, esto requiere prescripción médica. Entonces, esto no es, chicos, no hagan esto en casa. Los que están acá, que les hemos permitido el paso a todos porque es abierta, pero esto es destinado a profesionales, seguro que 2/3 de ahora hay, qué sé yo, 216 personas en este momento en la llamada, pero van a recibirlo, se han anotado muchos cientos de personas, en su gruesa mayoría profesionales. Recuerden que esto requiere prescripción. Estamos hablando de un uso farmacológico de estos efectores. No se dejen engañar por el origen nutricional, la descripción inicial de esto. El origen nutricional no tiene nada que ver con la prescripción farmacológica de estas sustancias. Bueno, la ley de acción de masas, como ustedes recuerdan, esto define algo muy importante, y justifica el uso de dosis metanutricionales. El uso, de hecho, ustedes deben aspirar a inundar el medio interno de ese efector particular que ya han detectado previamente, que es el necesario, para que de alguna manera sature los grupos prostéticos de las enzimas que queremos reactivar. Es una cuestión simplemente de inhibición competitiva, si se quiere, o de competencia exitosa, más exactamente, ¿no? La ley de acción de masa, ustedes recuerdan, es que la velocidad de las reacciones es proporcional a la concentración de los reactantes, ¿sí? Vamos a ver, la velocidad de la reacción es directamente proporcional a la concentración de los reactantes. Vamos un minuto atrás. Esto es muy importante para dejarlo así. Entonces, hay algo que tienen que siempre recordarse, ¿no? Es para que esto tenga lugar, para que vamos a hacer un minutico adelante. Acá les puse este esquema clásico de, en este caso, las drogas y sus receptores. Esto es una reacción que puede ir para un lado o para el otro, en este caso. Forma el complejo de R, el complejo droga-receptor, y acá K expresa esa constante, en este caso es la constante de asociación o de disociación de la droga y el receptor. Y en función de esta constante, que se describe así para cada sustancia y para cada receptor en particular, puede ser, qué sé yo, la sustancia o droga que ustedes decidan prescribir tiene un grado de afinidad y asociación con el receptor en particular, que son los receptores benzodiazepínicos, colinérgicos, lo que fuere, y ustedes entonces ya eso está resuelto, eso está determinado genéticamente, y entonces en función de las concentraciones, recuerden el bracket habla de concentración, en función de la concentración del reactante, de la droga, del efector, y de la densidad, estoy tomando una licencia poética, pero la densidad de los receptores, o sea, concentración del efector y densidad de los receptores, se va a producir un número mayor de este complejo droga-receptor, ¿no? Droga-receptor. Recuerda, entonces, en principio, la primera cuestión es la velocidad de las reacciones, la velocidad de las reacciones que queremos activar, la eficacia de vuestra intervención
nutricional, en este caso, voy a designar velocidad de la reacción como VR, es igual a la constante esta, vamos, llamémosle K, como todas las constantes, es una constante de equivalencia, ¿no? Es una equivalencia que habla de la proporcionalidad, es una constante de proporcionalidad. Y básicamente, entonces tenemos, en el esquema clásico, tenemos los reactantes, de manera que la velocidad de la reacción, o sea, y la cantidad de producto que se va a producir, por ejemplo, ustedes quieren que se tratar la talasemia o la anemia, bueno, tengo que poner suficientes efectores para que la velocidad sea suficientemente grande, suficientes efectores, digamos, en este caso, las sustancias y materiales, vitaminas o meganutrientes o qué sé yo, eritropoyetina o lo que fuere, para estimular la eritropoyesis en el caso de la anemia, y esto entonces, el resultado de esto va a tener directa correlación con la concentración de los reactantes. Dicho de otra manera, se puede despejar esto un poquito, más fácil todavía es que la velocidad de la reacción es proporcional a la concentración de los reactantes. Esto es crucial que lo entiendan, esto es una manera más sucinta de decirlo. La velocidad de la reacción es proporcional, ahí está implícita la constante K, la constante de proporcionalidad, a la concentración de los reactantes, ¿no? Bien, con esto en mente, ya sabemos, esta es una justificación racional de por qué hay que usar dosis caballunas de estos efectores, porque queremos ganar la competencia por los sitios prostéticos, los sitios activos, entendiendo que en su gran mayoría, o sea, virtualmente todas las enzimas conocidas, todos los catalizadores biológicos conocidos tienen en el grupo prostético una vitamina. O sea que no hay una vitamina o un ion metálico, sino un micronutriente, ¿no? Ok, ya lo vi. Vamos a ver entonces, entendiendo que el asunto es que ustedes tienen que, en primera instancia, hay una segunda instancia que es la seguridad de esta intervención, pero en primera instancia es, yo tengo este individuo único, esto es lo que nos convocó acá, la individualidad biológica, voy a testear, básicamente hacer una suerte de terapia diagnóstica, cuál del abanico, en el espectro de nutrientes, cuál le tiene que estar faltando y cuál lo necesita en órdenes de magnitud más grande que la ADR, y vamos entonces a entender qué pasa entre, digamos, por qué tengo que ganar, cuál es la explicación matemática en este caso, de cómo puedo ganar la batalla por los sitios prostéticos, cómo puedo hacer que el sistema capte el ion que yo quiero, la vitamina que yo quiero y no los otros sustratos. Vamos a compartirles acá una cuestión, a ver si puedo lograrlo de manera... si puedo lograrlo de manera directa, que es... sí, este es un pequeño video que describe, ojalá que lo puedan ver, confirme el equipo si estamos pudiendo verlo, es un video que describe esta cuestión de la distribución probable, ¿no? La distribución probable quiere decir, matemáticamente, cómo un efector cae donde yo quiero, ¿no? Ahí va. Que reclamaban una explicación de cierta técnica, de cierto requerimiento para las técnicas de suplementación farmacológica. Hay aquí una explicación que yo encontré en la adolescencia, era a mitad de los años 80. Esta explicación es probabilística y se conoce como la prueba de la galera, como un sombrero de galera. Yo he puesto acá simplemente este depósito en el cual vamos a poner en el principio del juego de la galera, es una simple acerto probabilístico. Dos esferas, tengo un grupo de esferas, igual número, una blanca y una negra. Cuando yo las pongo adentro y voy a sacar una, el juego consiste en sacar una sin mirar, y si saco la que fuere, vamos en este caso a sacar una blanca, el juego consiste en poner la que saqué y agregar otra del mismo color. En estas circunstancias, lo que sucede ahora, cuando tenía dos esferas, tengo 50% de probabilidades de sacar una de las dos, pero cuando agrego una más, automáticamente aparece 33% de probabilidades para la esfera que está en negativo, digamos, y 66,6 periódico para la otra. Bueno, entonces vuelvo a sacar, o sea, es bastante más probable y vuelve a salir una blanca, ¿no? Casi nunca es así, solamente hay que debatirse varias veces hasta que, por puro azar, por chance, por fortuna, empieza a crecer el número de esferas. Voy a poner, según el juego demanda, la esfera blanca, la devuelvo y agrego otra más.
En este caso, voy a sacar para que se entienda, de un total de 4 esferas, yo tengo entonces las probabilidades de sacar, obviamente son 25% solamente para la esfera negra y 75% para las 3 esferas blancas, en cuya condición vuelta a todo, no sé qué va a salir, blanca otra vez, gracias. Devuelvo la esfera según lo demanda este juego y vuelvo a poner otra vez. Ahora hay 5 esferas en total, para que no se nos pierda el conteo. Hay 5 esferas. Las probabilidades de yo sacar, en este caso, la esfera negra, por puro azar, han decaído sensiblemente a 20%. Imagínense entonces si yo continúo y otra vez saco una esfera blanca, gracias, devuelvo y pongo una, ahora hay 6 esferas en total y ha declinado entonces a 16% las probabilidades de sacar, en medio de este fárrago de esferas ahí adentro, de sacar a ciegas la esfera negra. En suma, cuando esto es 10 esferas, cuando todas las esferas blancas están adentro, cuando todas las esferas blancas están adentro y solo una negra está adentro, por una cuestión al principio básicamente azarosa, random, y después ya por la fuerza de las probabilidades, entonces los chances de sacar la esfera negra son tan bajos como 0,09, es decir, una décima de %. Para seguir la línea de nuestra explicación, entonces, imagínense si tenemos entonces una esferita negra y por este crecimiento de las probabilidades adversas a la selección de la bolita negra, entonces tengo, en este caso, 90 bolitas en total. Bueno, pueden calcularlo ustedes, tengo 89 blancas y una negra, las probabilidades son de 0,01. Ni siquiera es una fracción decimal, ya es 1 por 1000. Entonces, las probabilidades decrecen dramáticamente. Piensen qué pasa ahora si esto fueran personas, o fueran moléculas, o fueran mitocondrias. Y aquí lo que pasa, yo esto lo descubrí porque en los años 80, mitad de los 80, había una tecnología emergente que era la de los videos, las videocaseteras, para los que tengan cierta edad se van a acordar. Había 2 tecnologías que emergieron por separado de compañías diferentes. Una se llamaba Betamax y la otra VHS, ¿no? Que fue el que triunfó finalmente. Betamax era igual de buena y más chiquita, más compacta, incluso yo la veía hasta más linda. Por alguna razón, que es absolutamente un azar, esto es un caso que se estudia en Wharton, por ejemplo, en teoría de negocios, por alguna razón la dispersión de la accesibilidad a la tecnología de VHS aumentó de esta manera, por manera azarosa aumentó las probabilidades de que los clientes escogieran VHS, de modo tal que 2 tecnologías esencialmente iguales, incluso Betamax siendo un poco más compacta y linda y ligera, terminó siendo, Betamax quebró, esencialmente siguió la línea de desarrollo de VHS, por esta cuestión de distribución probabilística, ¿no? Sabe Dios qué habrá pasado ahí, fue una cosa de azar. Pero ahora piensen, y esta es la respuesta a los médicos y farmacéuticos y bioquímicos que nos preguntaron, por eso hay que tomar, si yo quiero garantizar o por lo menos aumentar la probabilidad de que cierta molécula en particular, esta, atraviese, por ejemplo, la barrera hematoencefálica, porque pongo tirosina o por ejemplo, fenilalanina, porque quiero producir un efecto concreto, entonces la pongo al amanecer, en ayunas, etc. Porque los aminoácidos normalmente presentes en el plasma sanguíneo compiten por los transportes a través de la barrera hematoencefálica. Lo mismo al revés, si quiero usar un secretagogo de la vitamina, de la hormona de crecimiento, y pongo L-ornitina o L-arginina, lo tengo que poner con el estómago vacío, sin que haya otras proteínas dando vuelta, a la noche, justamente cuando las condiciones, el setting está dado para que las probabilidades de distribución sean a favor del aminoácido que yo quiero hacer transponer la barrera hematoencefálica. Hace poco que estuvimos hablando sobre la EVA mitocondrial y uno de los asuntos es por qué no hay mitocondrias paternas, ninguna en mi cuerpo, solo tengo mitocondrias en mi mamá. No es que en el cigoto no entró ninguna mitocondria paterna, de hecho entran unas 50, 70, porque están ahí adosadas al segmento medio del flagelo del espermatozoide que finalmente traspuso la membrana pelúcida y atravesó la membrana citoplasmática externa del ovocito. El problema es que están en relación de 1 a 2000. Fíjense las probabilidades, yo les dije, con apenas 90, esto es 0,001. Imagínense cuando tengo una mitocondria paterna contra 2000 mitocondrias maternas, porque en el ovocito hay en los humanos 100.000 mitocondrias maternas, en otras especies de mamíferos, por ejemplo, hay hasta millones de mitocondrias. Es muy extraño, ¿no? Entonces la cuestión es cómo logramos
que sobrevivan. No sobreviven y hay una fuerte compulsa ahí por los recursos. En definitiva, esto degrada, estas mitocondrias degradan hasta quedarse en unos pocos centenares probablemente, hasta que empiece la gran división, y más allá de la octava, por este factor distributivo, en mi opinión, hay otros factores bioquímicos, pero por esta cuestión probabilística, más allá de la octava división, recuerden, el cigoto, huevo fecundado, se divide en dos, luego cuatro, el estadio de mórula, blástula, etc. Para la octava división, la octava generación de división del embriogénesis, ya no se constata con la tecnología actual ninguna mitocondria paterna en el futuro embrión humano. Bueno, esto pasa lo mismo con, qué sé yo, la inhibición competitiva, por ejemplo. Yo necesito justamente, si el sustrato natural es este, yo quiero inhibir una enzima competitivamente, tengo que bajar la cantidad del sustrato natural y aumentar la cantidad del inhibidor competitivo, del análogo estructural, para que las probabilidades de colisión o de encuentro entre el sitio catalítico de la enzima y el sustrato natural sean mínimas. Bueno, eso lo explica y esta es la prueba de la galera al servicio de la bioquímica clínica. Nos vemos. Mira lo que captó esta cámara de seguridad. Bueno, vamos con... Esta es perdida por un auto. Creo que se entiende un poquito, creo que se entiende que es esa cuestión probabilística. Cuando ustedes inundan el sistema, inundan el tejido en particular del órgano, del sujeto que quieren tratar, y tienen entonces, ¿qué otra manera podemos hacerlo? Es una cuestión probabilística. Si fuéramos, que no somos, por cierto, si fuéramos un envase, right, y tuviera unas pocas moléculas ahí adentro, right, hay una molécula que da muerte de obispo, de pronto la chance probabilística de colisión entre las sustancias que van a reaccionar entre A y B, recuerden, A más B es igual a C más D, en la visión clásica de cómo se fabrican, que se llama forward reaction, ¿no? La reacción hacia adelante y hacia atrás. Si tengo mucha más densidad, si tengo en el mismo espacio, le hace en el citoplasma de la célula de vuestros pacientes, muchos más moléculas de los efectores que ustedes quieren hacer reaccionar, o de la droga que ustedes quieren hacer acoplar con los receptores, entonces las probabilidades de que haya colisión entre las partículas va a ser mucho mayor. Bueno, esta es una de las justificaciones fundamentales de por qué hay que hacer terapias megamoleculares, si se quieren, megamoleculares. Pues, con menos que eso no, es el mismo principio por el cual doy, qué sé yo no doy nada, pero y aborrezco esta cosa que voy a decir, pero ustedes pueden decirle a alguien, tómate una aspirina, ácido acetilsalicílico, 450 miligramos, ¿por qué no le mandaste 4,5 miligramos? Si no, le mandaste 2 órdenes de magnitud más, porque necesitas saturar los receptores para producir un determinado nivel de efecto, ¿no? La cuestión es, bueno, por ese mismo criterio, ¿por qué no pongo entonces 4.500 miligramos? ¿No? ¿Por qué no 3 órdenes de magnitud? Bueno, porque hay un elemento acá que justamente es el grado de seguridad, es la dosis letal media, y acá es donde se complica la cuestión, ¿no? Vamos a retomar nuestra presentación entonces en un minuto. Para ir a los bifes. Ahí va. Han encontrado una manera de hacerlo que me deje en el mismo lugar. Ahí va. Bueno, entonces la primera de estas cuestiones, recuerden, es la ley de acción de masas. Esto tiene que estar meridianamente claro para ustedes. Recuerden el complejo droga-receptor, etc. 3 pequeños ejemplos que pensé esta tarde para ponerle a ustedes, a los profesionales. El primero de ellos es el tratamiento exitoso, por cierto, el único que yo conozco exitoso, de la aciduria metilmalónica. Esto es gravísima esta patología, es esencialmente genética, con dosis de vitamina B12, de cobalamina, que son 1000 veces más grandes que la DDR. No 1000%, 1000 veces. 1000-fold, ¿ok? 1000 veces mayores que la DDR. Esto es así y es rápidamente curativa para la mitad de las versiones de aciduria metilmalónica. Otra es ya larguísima data, el tratamiento de la esquizofrenia con megadosis de niacina y otros efectores. Esto es, por supuesto, para cuando se retiró el doctor Abraham Hoffer tenía más de 80.000 pacientes tratados con dosis de esta. Calculen que la DDR de la niacina, del ácido nicotínico, está en 2 miligramos, es decir, 0.02 gramos.
con 8 a 20 gramos excede por 6 órdenes de magnitud. La terapia que él hizo durante décadas, más de 50 años tratando pacientes o más incluso, bueno, básicamente excede. Es un uso farmacológico, yo digo metanutricional, es más allá de la nutrición. En realidad es un fármaco, la niacina, así empleada por vía oral o parenteral, es un fármaco que en el extremo izquierdo del espectro tiene propiedades nutricionales, pero es un fármaco en pleno derecho. ¿Right? Y finalmente el empleo del ascorbato como bactericida, esto es parenteral, que requiere concentraciones fisiológicas 300 veces mayores. Perdón, concentraciones plasmáticas 300 veces mayores. Me equivoqué acá, no es fisiológico. Es concentraciones plasmáticas 300 veces mayores, ¿okay? que las fisiológicas normales. Es decir, esto es el target acá es una concentración suprafisiológica, pero y lo podemos definir. Acá esto es la parte de mi paper sobre la farmacocinética de los análogos de 6 carbonos. Como ustedes ven acá, esto es una línea, recuerden en términos de bacteriología, recuerden aquella época, es, ok, ¿cuánto antibiótico tengo que poner? ¿Qué decide eso? Bueno, tengo que estar Cmax, la concentración máxima de la droga que ustedes están empleando, del bactericida, tiene que superar ampliamente la concentración inhibitoria mínima. ¿Sabes? Que ahí es la línea de punticos negros. Tiene que superar ampliamente la concentración inhibitoria mínima. En este caso, vamos a decir que es así. Digamos, este es el clearance. La línea de puntos es la concentración inhibitoria mínima. Esta es la curva de concentración plasmática de la droga que ustedes administraron. Arriba, en el punto extremo, tengo Cmax, la concentración máxima alcanzada, y Cmax tiene que estar muchas veces, tiene que superar muchas veces para los antibióticos comunes, por lo menos 6 veces o 10 veces para arriba y para la derecha. Es decir, también tiene que permanecer en el medio interno por encima de la concentración inhibitoria mínima. Así que la concentración máxima tiene que ser muchas veces por encima. Y esto, por supuesto, ya se acordarán, describe el área bajo la curva, justamente, ¿no? Bueno, entienden a dónde estamos yendo. Hace falta trabajar. ¿Por qué los médicos de formación convencional se desencantaron del uso de las vitaminas? Porque todas las formulaciones vitamínicas comerciales estaban hechas sobre la base de la DDR. Pareciera que el propósito es para darle a los niñitos pobrecitos en África o en no sé dónde, donde si no toman una vitamina, si no toman la DDR se caen muertos, ¿vale? Pero este no es el propósito de ustedes. Tienen que sacar eso del medio. Estos son casos del mismo paper, del paper mío sobre farmacocinética, y acá una y otra vez vemos, y no es lo mismo, las personas recibieron la misma cantidad, la misma dosis por unidad de tiempo, medido con bomba doble, y en algunos casos Cmax, la concentración máxima, supera la concentración, en este caso citostática mínima, y en otros casos no, en este caso no. Así que ahí hay un problema, esto explica por qué falla la terapia en este caso. Más allá de que no sabemos exactamente la constitución. Este es el paper, si les interesa, está publicado en el Journal of Oncology, Research and Therapy. Bueno, entonces, volviendo entonces al tema central, para ir ya cerrando, es esta técnica que hemos descrito y que es una de las maneras de acceder, de hackear esta cuestión de la individualidad biológica de vuestros pacientes. Esta técnica, que yo describo como corrección molecular del medio interno, supone un uso farmacológico de nutrientes. Es, por tanto, un uso metanutricional de estas sustancias. No es un uso alimentario. Por eso esto está dentro del dominio de los que tienen licencias apropiadas para prescribir. Esto es una prescripción. Es un uso farmacológico, a menudo parenteral. Bueno, frente a esto entonces decimos, ok, fantástico, pero ¿cuán seguro es esto? Escriban, por favor, pequeño ejercicio a los profesionales. Escriban la fórmula del índice terapéutico, Therapeutic Index. Vamos a hacer unos segundos de ese ejercicio. Escriban la fórmula para entenderlo. No lo posteen ni pongan nada de eso porque se complica el chat. Y dijimos que no íbamos a hacer. Pero para ustedes mismos como ejercicio, pónganlo en papel al lado. Índice terapéutico, voilà. Lo voy a escribir acá también. Si esto no lo tenemos muy claro, vamos a patinar en otros aspectos. Y esta es la manera de entender por qué fallan múltiples terapias, por ejemplo la quimio. Veamos eso. Bien.
La fórmula del índice terapéutico, redoble de tambores, es la dosis letal media dividido la dosis terapéutica media. Esta es la medida de la seguridad de una sustancia. ¿Okay? La dosis letal media, LD50, dividido la dosis terapéutica media. Para yo poder calcular esto, en el caso de la aspirina que pusimos ahorita, bueno, yo tengo 8 gramos. Se conoce que la dosis letal media de aspirina es 8 gramos, el equivalente a humanos de mi tamaño, más o menos, ¿no? Entre 80 y 90 kilos. Es decir, 8 gramos mata a la mitad de los sujetos experimentales, o bajo tortura en este caso sería, ¿no? Es aplicable para humanos. En cambio, la dosis terapéutica media que ustedes podrían prescribir, bueno, si lo van a hacer, yo no me encanta esa sustancia, ni ningún esteroide, perdón, ni ningún antiinflamatorio no esteroideo, por razones que ya he declarado, salvo usos específicos en clínica. Y entonces tenemos, qué sé yo, 2 gramos, por la mitad de las personas tolera una aspirina cada 6 horas, por ejemplo, a lo largo del día. Entonces, 8 gramos, que es la dosis letal media, dividido 2 gramos, que es la dosis terapéutica media, que si me la das a mí me liquidas igual, me das un hueco en el estómago, 1,5 días, da 8 sobre 2, da 4. El índice terapéutico de la aspirina es 4, es decir, una sustancia bastante segura, ¿no? Esto nos da la clara indicación de que para la fórmula del índice terapéutico vamos a juzgar entonces cuán seguras son las vitaminas hidrosolubles. Bueno, para la mayoría de estas sustancias, sencillamente no es posible calcular el IT, el índice terapéutico, porque no existe una dosis letal conocida. No existe la dosis letal media conocida. No hay una dosis, a menos que se lo enchufe intrapecalmente o lo que fuera, pero no hay una dosis oral, es como uno recibe los nutrientes, esto. No hay una dosis oral, o incluso en algunos casos de inyecciones peritoneales, para la cual te puedas, qué sé yo, suicidar con niacina, con vitamina C o lo que fuera. Esto supone que entonces tienen, al menos técnicamente, un índice terapéutico infinito, porque el numerador es desconocido. Es un número tan grande que es, qué sé yo. En todo caso, es seguro decir que el índice terapéutico de estas sustancias excede los 3 dígitos. La aspirina, que es muy segura, tiene un IT de 4, y en este caso de todas estas sustancias, cuyas dosis letales medias son así brutales, de kilos, entonces los índices terapéuticos están necesariamente en 3 o 4 dígitos. O sea que son inmensamente seguras. ¿Está claro? Bien, contrastemos contra eso el concepto de DDR, maybe if I do this, yes, la cantidad mínima para no morir de una atroz enfermedad carencial. O sea, la DDR, la dosis diaria recomendada, calculada allá en el primer cuarto del siglo XX, que fue un gran avance para comprender por qué la gente tenía opistótonos o por qué se caían muertos cuando faltaban ciertos misteriosos factores de la dieta, aunque el aporte calórico era suficiente. Y era, bueno, entonces esta es la saga del descubrimiento de los micronutrientes. Las DDR describen la cantidad mínima para no morir de una atroz enfermedad carencial. Esto no tiene nada que ver con el techo, esto es el mero suelo. Podemos usar cantidades muy superiores. Y recuerden una vez más, como dicta el principio de la individualidad bioquímica, una de las formas de la individualidad, la biología es más grande que solo la química, es en este caso las DDR van a mantener con vida hasta los 40 años y una salud más o menos precaria, pero con vida el 68,2% de la población, pero van a dejar al descubierto a una gran cantidad de individuos, ¿no? Por la razón que explicamos antes. Bien, imaginen entonces yo me veo acá en el medio de esto. Piensen en términos de calzado o los brasieres, o sea, con lo que se sabe ahora, con todo lo que comprendemos ahora, que haya una sola dosis mínima, la DDR, igual, universal y fija para toda la especie humana, es lo mismo que decir que vamos a usar a partir de ahora todas las mujeres, somos casi 8.000 millones de personas en el planeta, un único talle de brasier. Un único talle de brasier, ¿no? Acá me tomé la libertad de poner unos talles, es una tabla de los talles. La diferencia del busto tiene que ver con el tamaño y la banda, es decir, entre el busto, el busto mismo y el diámetro del torso. Bueno, todas estas. Entonces, lo que estoy diciendo es que la DDR es simplemente AA, o sea que toda la humanidad necesita un brasiercito chiquitico así, que es menor a entre 10 y 11 centímetros. That's it. Y esto es bueno y suficiente para toda la humanidad. ¿Entiende la analogía? Las DDR están construidas sobre la base de una filosofía de subsistencia. Y la pregunta es, ¿en qué negocio estamos? ¿Estás en el negocio de la subsistencia o estamos en el negocio de que vuestros pacientes tengan una
vida pletórica y una longevidad saludable y prolongada. Bueno, evidentemente, lo segundo. Sobre 1998, después de terminar, de hecho en la mitad de mi primer experimento de restricción calórica en modelos animales in vivo, con la especie Cavia porcellus, fue claro, y había en el grupo que teníamos en ese momento de discusión teórica, surgió la evidencia, yo planteé la hipótesis de que el organismo de los animales superiores tenía un misterioso mecanismo que yo llamé de alocación selectiva, distribución selectiva, alocación de recursos nutricionales escasos en un órgano o tejido a expensas de otro. Esto es tan temprano como 1998. Justo habíamos hecho, acá contribuyó el hecho de que mi familia y yo migramos de Cuba hacia Sudamérica y cambió mucho la circunstancia nutricional. Y lo que me pregunté es cómo pudimos permanecer con vida pasando tanta hambre, comiendo solo azúcar, perdimos dientes, etc., ¿no? Y parece ser que la respuesta es, y yo no pude hacer nada más con esto, por obvias fallas mías, técnicas, personales, económicas, lo que fuere, pero la idea quedó. Fast forward 2006 y el genial Bruce Ames, que sí pudo ejecutar sobre esto, porque es un capo, básicamente lo planteó de esta manera, perdón, 2010. Actually 2006, no 2010, me equivoqué. Lo definió con Bruce Ames, se acordarán, el tipo que inventó el test para medir la mutagenicidad de las sustancias, el test de Ames, lo pueden después buscar en Instagram, perdón, en Google. Estoy mirando que Instagram tiene unos mensajes. Perdonen los que me siguen ahí, que yo soy fatal con los mensajes, hago lo que puedo, tengo muy poco tiempo, pero y él lo dijo como el triage. Triage es esta palabra francesa que designa, ok, cómo priorizo los recursos escasos. Y esto empezó con los médicos de campaña, los médicos de guerra, qué sé yo, o los hospitales donde tengo de pronto hay un tren se descarrila, tengo 600 heridos, pero tengo apenas 5 quirófanos y 24 camas en este hospitalito de pueblo. Entonces, ¿cómo hago? Viene toda la gente tinta en sangre y tengo que dividirlo en tres. Es los que van inmediatamente a tensión inmediata por su vida peligra, los que esencialmente pueden esperar un tiempo prudencial, digamos, pues, están rotos, pero pueden estar unas horas atendiendo, pues su vida no peligra inmediatamente, y los que ya no necesitan atención porque están deceased, ¿no? Ese es el inicio del triage. El organismo es capaz de hacer, y esto es fascinante, es capaz de decir, tengo apenas unos microgramos de cierta sustancia, los mando al cerebro y al ovario para que se reproduzca y sobreviva esta mujer, y después queda, es decir, las proteínas enzimáticas que se encargan de regenerarnos y de hacernos vivir mucho tiempo quedan desbaratadas. Es decir, la miseria nutricional acorta la vida. Esto directamente quiere decir esto. Bueno, vamos a ir cerrando, voy a volver a las ideas directrices. Quiero decir, esto anterior implica que ustedes tienen que, sabiendo que el cuerpo está haciendo esta alocación de recursos escasos, ¿right? Ven la diferencia, ¿no? Entre Pietro Gratacosi y Ames. El tipo dijo una palabra, es un genio el tipo. Y lo ejecutó. ¿Okay? Las ideas no valen nada, la ejecución vale. Lo interesante acá entonces es que ustedes tienen como primer deber sacar a vuestros pacientes de la miseria nutricional en la que se encuentran sumidos. 85% de ellos, en mi extensa experiencia. Y esto es así, incluso, fíjense, para las estadísticas más recientes, incluso atendiendo a los miserables parámetros nutricionales de la OMS, right? Los miserables parámetros nutricionales, que son todas las DDR, 85% de la población norteamericana padece, miren el entorno vuestro, padece groseras deficiencias nutricionales, vitamínicas, etc. Imagínense desde nuestra perspectiva. Nuestra perspectiva es que tendríamos que estar tomando una alimentación 10 veces más rica que la que las DDR preconizan. Por lo menos un orden de magnitud más rica. Todos los nutrientes esenciales, los 40 nutrientes esenciales. Vuestro primer deber, mis amigos y amigas profesionales, es garantizar, antes de ver la peculiaridad, sacar a vuestros seres humanos bajo management, right? Que les dan la autoridad a ustedes para que los ayuden, sacarlos de la miseria nutricional en la que se encuentran. Right? Bien. Entonces, para cerrar entonces las ideas que vimos hoy, hablamos de patologías genetotrópicas. Yo creo que hay un mejor nombre que se me había olvidado, francamente, que propuse yo, que es nutrigenotrópicas. Me había olvidado por completo. Hablamos del triage nutricional, este recurso del organismo de
distribuir, concentrar las miserables moléculas de vitaminas, oligoelementos y bioflavonoides que puede encontrar la persona que tiene una nutrición deficiente en el cerebro y en los testículos ovarios, que garantiza la supervivencia inmediata y la reproducción en ese orden. El concepto vimos también de lesión bioquímica y cómo las carencias nutricionales o bien percances en la vida, percances tóxicos o percances genómicos, o sea, un error genético, producen auténticas lesiones bioquímicas que ustedes tienen que poder detectar y paliar de inmediato, ¿no? Dijimos que una de las justificaciones entonces de usar estas terapias de corrección molecular del medio interno, estas terapias megamoleculares, es la liberación de masa, es una justificación para saturar los sitios prostéticos o los transportadores, etcétera, o los receptores en el caso de usar drogas u hormonas. Y hablamos entonces de que sería lo más inteligente sería que ustedes saquen a vuestro paciente del bulto, saquen a la ovejita del bulto, del rebaño, y lo empiecen a mirar celosamente con un análisis longitudinal para encontrar para esa persona alarmas ultratempranas y un parámetro crítico de optimización. ¿Right? Bueno, vamos con esto, vamos a descansar un poquitico, mover un poquito el esqueleto, y nos vemos un ratico para cambiarle el agua a los ajolotes y entrar en el Q&A. Ahí nos vemos.
All right. Aquí estamos de vuelta. Bien, les pido porfa a los profesionales que se identifiquen por especialidad primero, para entender el contexto del que vienen. Así entendemos bien de dónde vienen las preguntas. Ok, veamos. Sí, lo que voy a preguntar es que no son de profesionales. O maybe they are. Rogelio pregunta, para una lesión nerviosa postquirúrgica donde hay parestesias y paresia, además de la tiamina, que otras sustancias pueden prescribir. Bueno, el asunto es, hay que entender qué grado de... Hay varios problemas. Y esto no es una polineuropatía. Yo tuve con una de estas cuestiones, ¿no? Esto no es una polineuropatía, esto es una lesión que probablemente tenga efecto cicatrizal, también hay reacciones cicatrizales. Y todo esto. Hay que sacar del medio la inflamación y y la terapia mega molecular absolutamente produce beneficios ahí. Tienes que discutir con el paciente, estoy entendiendo que es un paciente que operaste tú, maybe, pero ahí el punto es, una cosa, que el cuerpo decida, lo interesante, como habíamos dicho, que el índice terapéutico es tan brutal, de 3, 4 dígitos, o incluso infinito, ustedes den todas las sustancias en el abanico entero, el abanico nutricional entero, y que el cuerpo elija lo que quiere, ¿no? Tomás Medrano dice, ¿hay facilidades para una... No entiendo. Ya. Sobre blood work. Sí, gracias, Tomás. Sí, Tomás, hay facilidad para abonar esto. Yo lo que les sugeriría es que lo hagan directamente en dólares o no, en otras monedas, que sea, euros, pesos, que sea, hay complicaciones fiscales, complicaciones de cambio. Directamente hablen con el equipo, se puede hacer hasta en 3 cuotas y hay vericuetos para pagar sin pagar de más, sin pagar impuestos a países, sin pagar ridículas tasas impositivas directamente por varias vías. Hay hasta 3 cuotas se puede hacer. Hablen con el equipo. Gracias, Tomás. Ruth, si está grabada la... Sí, creo que la pude grabar. Se me fue el primer minuto, pero la podemos grabar. Se la vamos a mandar a ustedes en particular, los que están inscritos acá. Dice Guillermo, que no nos dice qué especialidad tiene, si tomar 100 miligramos diarios de las vitaminas del complejo B es suficiente para evitar aumento de homocisteína. No, ahí hay que ver, tiene que verlo, la respuesta la tiene el cuerpo, pero 1 miligramo de metilcobalamina es suficiente. Acuérdense que se entienden en microgramos, son como, bueno, 1 miligramo, son 1000 microgramos, puede ser, hay que verlo. Dice, una pregunta interesante, dice, suponiendo, nuevamente no dice la especialidad, suponiendo que existe una persona sin un solo error metabólico innato, sin ningún SNP, ya saben, Single Nucleotide Polymorphism, y una excelente calidad nutricional y microbiológica, ¿su microbiota sería capaz de sintetizar vitaminas, exceptando la K, muy por encima de la R? No necesariamente. El asunto acá es, en primer lugar, no hay tal persona que no tenga ningún SNP. Si se lo... qué sé yo, la fenilcetonuria, por ejemplo, afecta a 1 en 12.000 individuos. ¿No? Uno de cada 12.000 nacidos vivos tiene fenilcetonuria. Boom. Qué sé yo, la fibrosis quística, 1 de cada 2.500 individuos. Bueno, fantástico. O sea, son patologías. Hace poco hablamos justamente de los errores innatos del metabolismo, los horrores, ¿no? Innatos del metabolismo. Si se lo mira a cada una de esas patologías, aisladamente son infrecuentes. Ahora, cuando sumas todas ellas, son 1 de cada 5 internaciones pediátricas son por errores innatos del metabolismo. O sea, es una masa enorme. Y como por definición son, yo insisto siempre para que ustedes lo puedan aquilatar mejor los profesionales, que se trata de mutaciones subletales, es decir, pasan por debajo de los filtros, por las cuales no estamos testeando además.
porque su incidencia es más baja que 1 en 12.000, por ejemplo. Lo que tenemos ahí es que la vida se te hace un yogur, ¿no? Entonces no hay tal cosa, no hay tal cosa como un individuo sin ninguna, por ahora, por ahora. Es probable que se pueda hacer, fíjense bien, probable que se pueda hacer terapia somática. Yo pienso que en la próxima década se va a probar, lo escucharon de mí primero, usando CRISPR-Cas9, se va a poder editar las células somáticas, yo pienso, no las células germinales, las células somáticas van a poder arreglar de lesiones o repeticiones o genes cachuzos por medio de una terapia génica al individuo ya nacido, ¿ok? Ya nacido. Pero otra cosa es importante, la pregunta de si existe el individuo que no tiene ni un solo polimorfismo y que come perfecto y que su microbiota es bárbara. Bueno, la cuestión es esta. La mejor de las dietas, presten atención, la mejor de las dietas, la mejor de los alimentos, no suple, no puede, no está diseñada en el curso de evolución para suplir, para mantener los niveles de actividad enzimática más allá de los 40 años, 45 como mucho. Seguro en el caso de las mujeres, más de 40. ¿Por qué es esto? Porque esencialmente los productos de la naturaleza cumplieron un rol que es crear cuantas copias viables del ADN sea posible. En ningún caso hay un compromiso de la naturaleza con nosotros de producir tomates y huevos y hígados o lo que fuere, lechugas, ¿right?, que garanticen la actividad enzimática decreciente, fisiológicamente decreciente más allá de los 40. En otras palabras, mis amigos, todo va para abajo como una plomada a partir de los 40, con lo cual hay que hacer. O sea, despídanse de la idea naturopática de comer cosas naturales, que ellos solamente van a envejecer, en rigor. Entonces hay que hacer ingeniería alimentaria. Gracias a ti. Paloma, nutricionista, en relación con los errores innatos del metabolismo y patologías genetotrópicas o nutrigenotrópicas, me parece un mejor nombre, porque genetotrópica ni lo entiendo. Hace escasos días me he encontrado con diagnósticos de complejos de von Meyenberg de hasta 2 centímetros de tamaño en el hígado. El doctor lo definió como alteración congénita benigna, pero buscando información al respecto he leído que podrían evolucionar y malignizarse, así como todo. La pregunta es larga, espera que lo voy a copiar y lo voy a sacar de acá para verla después. Es demasiado específica, Doc, para atenderla acá. Ya lo saco un minuto, lo copio, lo pongo en otro lado y lo retengo. Ténganme un minuto de paciencia, ¿sí?, para salvar esta pregunta. No hace falta, el chat queda, estoy diciendo que el chat queda guardado automáticamente. Ok. Juan, Juan, que es nutricionista, dice, ¿por qué personas que se inyectan 250 miligramos de testosterona semanales tienen tantas mejoras fisiológicas y físicas en su estado de salud con una alimentación nefasta? Primero, es una declaración muy amplia, Juan, eso no sé si tienes, quiero ver los números de eso. Yo tengo una experiencia amplia en esto, por la edad en la que fui atleta, ya era muy evidente, había mucha abundancia de evidencia en el mundo del culturismo. Yo fui luchador, pero lo que vimos acá, y ellos se sinceraban con nosotros, el que hace deportes que están regulados con antidoping, bueno, tiene una visión, ok, no es ético hacerlo, entonces trampa. Y nosotros, los que hacemos artes marciales, y por razones más profundas, tú no quieres hacer trampa, porque como decía el gran Sebastian Rutten, te miras en el espejo, you're a loser, porque hiciste trampa. Si ganaste el campeonato, pero sabes que hiciste trampa. Entonces, pero los otros deportes es casi inconcebible que no haya doping, porque es imposible llegar a esos niveles de muscularidad. Lo que se sabe acá, Juan, es que se paga, y yo he hecho mucha información al respecto, se paga carísimo usar esteroides anabólicos en cantidades brutales, porque eventualmente lo que hace es acortar la ventana de la existencia. Para empezar, en mi experiencia, Juan, directamente no es como tú dices, los que usan estas sustancias, los que usan esteroides, lo usan sobre la base de tomar Animal Pack, montones de vitaminas, cantidades enormes de comida de alta densidad, o sea, no están malnutridos ni mucho menos. ¿Right?
Doctor Job Monove, médico cirujano integrativo. ¿Qué tal, Doc? De México. Nutrientes a utilizar y dosis para tratar urticaria solar sensible UV. Muy interesante pregunta. Acá la cuestión, te me adelantaste, doctor. Doctor Monove, la palabra con la que esta madrugada me levanté fue, a ver si la puedo pescar, es helioadaptación. Me vino así, no estoy en el mismo estado que la amanecer, pero helioadaptación. Que les regalo el término, úsenlo, es uno de los neologismos que se me ocurrió este año. La helioadaptación es un proceso donde uno progresivamente se expone al sol, y lo que algunos de ustedes llaman callo solar, que me parece un espantoso nombre, yo pienso que es helioadaptación. En mi extensa observación, doctor Monove, la clave acá de la sensibilidad a los rayos ultravioletas es directamente, son los nutrientes del complejo B y los nutrientes oleosolubles. O sea, el espectro nutricional completo. Mientras el que más altamente suplementado está, se tuesta menos. ¿Okay? Y esto lo hemos comprobado muchas veces. Hemos ido varios chicos en su momento a la playa. Yo estaba en terapia megavitamínica. Los demás muchachones, que eran luchadores, y muchachas también eran luchadoras, no. Se quemaban, o sea, estábamos 1 hora al sol, ellos salían como camarones y yo salía blanco. Es decir, porque el problema es al no tener defensas, o sea, digamos, lo que suscita la reacción de sintetizar melanina en la piel, y uno se tuesta por ello, es el daño por radiación ultravioleta. Son los radicales libres producidos por el choque de la radiación UV. Entonces, la manera de tratarlo, perdón que fue tan largo, doctor, la perífrasis es megavitamínicos para las personas que tienen urticaria solar. Y pero muy progresiva la helioadaptación que se me ocurrió. Es un buen nombre. I think it is. Dice Julián Segarra, Ernesto de AB, elegí perder peso y en 3 meses llevo 10 kilos. Ya entiendes, te refieres al algoritmo de AB en la fecha X. Está bien, gracias. Bueno, gracias, un gusto. La doctora María Calafiore hace una pregunta sobre megadosis para hernias discales interesantes, lumbares, síntomas típicos de ciatalgia, bien. Hay un elemento aparentemente estructural, doctora, acá en la cuestión. Hay un amigo mío, Dirk Prieston, no lo veo hace años, pero es un genio, uno de los pioneros de este mundo en los años 80, y de esta grande ya, pero él, recuerdo una monografía que él escribió, se llama The Case of a Very Bad Back. O sea, el caso de una lumbalgia brutal, una cosa así sería, ¿no? Y el caso es que lo que es interesante es que primero hay que entender que hay que resolver la cuestión nutricional porque hay un elemento de trofismo. Segundo, el entorno hormonal. Y tercero, que tiene que empezar a haber una reestructuración. El paquete discal está ahí. Nosotros somos un saco de huesos. Quienes ponen en su lugar a las vértebras son los músculos. Entonces, la clave acá es trabajar con la musculatura para desarrollar en particular la masa común del erector espinal, doctora. La masa común del erector espinal, cuadrado lumbar, todo esto. Y una cosa muy importante que ayuda es, con la terapia megavitamínica, empezar a colgarse. Esto es una cosa que nunca hacemos, pero nuestro genus, el genus Homo, en principio venía colgado de la mata, y cuando hacemos esta terapia de colgarnos de una barra, de una puerta con una toalla, en el tiempo se va produciendo un ajuste vertebral y esto requiere unos 6 meses de terapia, pero en primer lugar son la masa de todas las vitaminas y la masa común del erector espinal. Dice Rogelio, que es anestesiólogo. ¿Hay acaso una lista de nutrientes que podemos suplementarnos diariamente? Sí, he escrito mucho sobre esto. Fíjate en el blog, está publicado en algún lado, doctor, el mega vitamínico que he propuesto hace mucho. Y ahí va. Gracias. Hay un pianista especialista en jazz. Está muy bien, esa es la especialidad. Está muy bien. Bueno, tengo un amigo muy querido, español, que trabaja en Paraguay, que es musicoterapeuta, es un médico que hace terapia musical. Joan Manuel Andia, ¿qué tal? Biólogo con profundo interés sobre los problemas de salud de la gente que quiero. Gracias, te recuerdo, Juan Manuel. Mi pregunta es más teórica. ¿La tolerancia intestinal aumenta en función del requerimiento de una persona en un momento en particular? Sí, es así.
y esto es muy patente en el caso del ascorbato. De hecho, hay una relación directa y proporcional entre la tolerancia intestinal y el grado de necesidad sistémica. ¿Cómo opera esto? Es más difícil de decir. Piensa que esto tiene que estar a nivel transcripcional, es decir, tiene que darse la orden a nivel del núcleo de los enterocitos, síganme esto, en el núcleo de las células que tapizan el aparato digestivo, tiene que darse la orden de sintetizarse más transportadores de vitamina C asociada al sodio, ¿no? De la misma familia de los GLUT, perdón, de los GLUT. Parecido a los GLUT estructuralmente, pero es más a la familia de los SGLT2 y todo esto, ¿no? Así que sí, es así, una relación directa y proporcional, salvo que haya algunos problemas como una mutación del gen de G6PD y otras cosas que mientras más necesitas, más absorbes. Pablo Montenegro, hola, soy enfermero, terapeuta, en clínica de hipotiroidismo, bien. Bueno, con la TSH menos 2, pero... Sí, está preguntando acerca de, bueno, si la TSH es menor a 2, pero la T3, uy, ¿qué hice? Pero la T3, ahí perdí, minuto, perdón. Dice, la T3 muy cerca del límite inferior, la sintomatología es incipiente y rotunda. Incipiente y rotunda, subimos la sustitución hormonal o inundamos con ciertos nutrientes que faciliten la conversión. Sí, como nota importante, dice de Pablo, enfermero y terapeuta, dice, cuando con dosis endovenosas de complejo B100, los síntomas desaparecen por unos 3 días. Esto es interesante, alto acá. Hay un elemento interesante con respecto a la teoría general de sistemas. Les pido que se hagan un favor y estudien. De hecho, yo tenía un ensayo sobre esto y lo perdí. No sé dónde lo metí, se perdió. No lo puse online y, bueno, en la época no tenía esa costumbre. Sobre mi visión sobre teoría general del sistema. Pero pueden buscarlo, hay el tipo que más contribuyó en eso, esto me lo enseñó mi papá, se llama Ludwig van Bertalanffy, y es poco el pionero de la idea de la teoría general de sistemas. Después teoría de la información y todo. Y acá hay un elemento, cuando tú mejoras un sistema, mejoras una parte, el sistema tiende a mejorar. Por ejemplo, un auto, si tú inflas más las gomas, bajas la resistencia, la fricción con el suelo, baja el consumo de combustible por kilómetro, por ejemplo, ¿no? Bueno, así que eso es interesante. Yo lo que creo en este caso es no tengas ningún problema, licenciado, en suplir las hormonas que faltan, pero no antes de... si hay un problema de baja de sensibilidad, yo creo que hay que resolver problemas sistémicos. Casi siempre los problemas son del metabolismo glucídico. O sea, casi siempre hay una forma de, digamos, deterioro sistémico del metabolismo. Y sí, y por supuesto el tema tiroideo está muy lejos de la normalidad de los parámetros, tienes razón. Es el clásico, dice Pablo, si mis niveles están bien, porque me siento tan mal. Si está todo normal, porque estoy tan roto. Claro, muy bien, claro. Martín Rossi, médico naturópata, ¿has hablado de alguna de tus convenciones sobre suplementación de diseño? ¿A qué te refieres puntualmente? Sí, la cuestión es, más allá de lo que es, el primer golpe de pluma es una prescripción que ustedes tienen que hacer para sacar del medio la más remota probabilidad de miseria nutricional. Y después tienen que ver a cada persona con su condición y sus circunstancias, su tasa metabólica, todo lo que hace a su subfenotipo y a sus circunstancias. Como decía Ortega y Gasset, José Ortega y Gasset, el hombre es el hombre y sus circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver cuáles son esas circunstancias. Ángel, que nos dice su especialidad, dice se hace hincapié en las vitaminas y los oligoelementos y otras cosas. ¿Sería también igualmente el aporte metanutricional de aminoácidos? No, hay una posibilidad de usar justamente aminoácidos aislados en esta circunstancia. Un uso ingenieril por vía oral o endovenosa. Esto tiene que ver con suscitar, son puestos, por ejemplo, cantidades suficientemente grandes de fenilalanina, pero acá más que dar mucho de uno hay que sacar los otros, es decir, con el sistema limpio, habiendo deprimido el pool general de aminoácidos, poner, qué sé yo, fenilalanina en el estómago vacío, piridoxina y ascorbato produce un chicotazo de dopamina, casi comprobado, se duplica la dopamina, casi en algunos casos permite sustituir una dosis de levodopa en los pacientes con Parkinson.
Bien, bien. Rogelio, anestesiólogo, gracias Rogelio. Se ha visto en personas mayores que después de una cirugía mayor aparece cierto grado de demencia y problemas de memoria. A veces pasajero, otras veces permanente. ¿Agarrar un nutriente que pueda prevenir y administrar esto? Sí, sí. Buena pregunta, Doc. Sí, yo tengo varias nociones acá. La primera de estas es que no necesariamente se debe al proceso de... O sea, varias cosas pueden haber acá. Que hay un daño. Este es un daño parecido a lo que sería una isquemia cerebral transitoria. Pero en este caso es una caída del flujo, una caída del aporte, que produce, en mi estimación, si bien no tengo cómo probarlo, pero esta es mi intuición, ha resultado ser con el tiempo útil en este sentido. Piensa lo que tú haces en sala, en quirófano. Se deprime sustancialmente la circulación y el aporte de riego sanguíneo cerebral. Y aunque hay una pequeña hipoxia, individuos gerontes, aunque hay una pequeña hipoxia, cuando se restablece el flujo, hay el equivalente, hay una explosión respiratoria, hay un estallido respiratorio. O sea, hay el equivalente a un leve daño por reperfusión. El daño por reperfusión, ustedes saben, cuando ha habido una etapa aguda de anoxia, cuando vuelve el oxígeno se produce un agudo daño oxidativo, es un fenómeno ya bien descrito, que se llama daño por reperfusión. Lo que a mí me parece que pasa es que hay una modestísima, incluso tenemos una hipoxia sobre la cual no hay que informar y entonces hay un consecuente daño por reperfusión. La sustancia más interesante que he visto en esto es el mesilato de dihidrotoxina, que impide el daño por reperfusión, y después también entender que esa persona necesita una restauración profunda de esto, en particular a través de lo que decimos en los megavitamínicos y el ayuno profundo, tal y como lo hicimos en nuestro laboratorio, con la versión 3.0, que es la única manera de vaciar, de limpiar todo lo que se produce ahí, digamos, que conduce a las demencias, ¿no?, neurovasculares. Recuerden poner la especialidad, por favor, los profesionales. La suplementación con vitaminas y restablecer el correcto funcionamiento metabólico pueden corregir los problemas de amenorrea que se produjo justamente por romper. Sí, sí, claramente, sí. Hay que tener paciencia, y en tu caso, por tu particular profesión y todo, ¿no? Hay que bajar el grado de estrés y de tensión, ¿no? Bloodwork, pregunta el doctor Monove, que ha grabado. Sí, el asunto es este. Nosotros, Bloodwork tiene, son 3 grandes encuentros en vivo. La guía en sí misma tiene 3 partes, pero el kick-off, lo que yo tengo que explicar, queda grabado. En el último encuentro, sin embargo, donde lo que hacemos es en 8 subgrupos diferentes, cada uno de los integrantes de cada ronda está en un grupo semejante al suyo, en una serie de parámetros. Ese no puede quedar grabado porque estoy exponiendo la información de las personas presentes. Pero bueno, en ese hay que estar asistencial, doc, pero es 4 semanas después del kickoff, del inicio. Les recomiendo encarecidamente que tomen Bloodwork porque está realmente, francamente, en un nivel distinto y más alto. Y bueno, yo creo que este año me voy a dedicar a los programas todavía, pero el año que viene apunta con un inmenso compromiso de trabajo. No sé si voy a poder seguir. Lupita, soy médico general y acupunturista. Se dice, gracias, Doc, se dice que la vitamina D previene el cáncer de piel y por otro lado la radiación solar es un factor de riesgo para el cáncer. ¿Cómo explica esta contradicción? Es que no hay contradicción, Doc. Es así. De hecho, los niveles altos de vitamina D son, y esto es un estudio que yo publiqué hace mucho, que se ha desdibujado ahora por las razones que voy a explicar, directamente los niveles de vitamina D son inversamente proporcionales a la tasa de incidencia de cánceres, de todos los cánceres, con excepción del cáncer de piel. Y el asunto es, necesitamos vitamina D por la vía que sea, y la exposición al UV sin tener protección de las otras vitaminas que deberíamos estar teniendo, produce un daño, digamos, es genotóxico. La radiación ultravioleta es genotóxica, muy, muy disruptiva y es carcinogénica, de hecho. Así que está claro, produce un problemón tremendo, una respuesta de reparación orgánica muy intensa y acumulativa. Entonces no hay contradicción. El asunto es, la vitamina D, por el lado que nos entre,
es fuertemente protectora del cáncer, y la exposición al UV sin la adecuada munición, sin estar munidos de las vitaminas antioxidantes, en este caso concretamente, incluido el pantotenato, PAVA, etcétera, vitamina E, vitamina D, perdón, vitamina E y vitamina A, son riesgosísimas para la piel, ¿no? Les voy a pasar un minutico el enlace para que puedan entrar en Bloodwork. Me están preguntando por acá. Les voy a pasar de una, así le queda después. Ábranlo, por favor, en la computadora si les queda, y no perdemos la atención. No quiero... Me encanta recibirlos, así que ningún problema. Vamos a ponerlo para que todo el mundo lo pueda hacer. Y recuerden, hablan con el equipo si necesitan ayuda con la financiación y todo esto, pero el asunto es que la gente lo tenga, que el universo entero lo disfrute. Así que ahí va. Preguntas, seguimos. Bien, doctora, entonces se entendió lo de la aparente contradicción. Dice Mario James, que es especialista en genética aplicada. Vitamina C intravenosa, inyección de B12 intramuscular, ¿recomendable aún tomando la suplementación oral? No hace falta. No hace falta, Mario, porque lo que hemos visto es que si es consistente, digamos, el poner vitamina C intramuscular o otra cosa así, por vía parenteral, vitamina C, vitamina B, es inescapable si tengo, qué sé yo, si he tenido cirugía bariátrica, o si tengo un problema, digamos, tengo estoy gastrectomizado, tengo alguna cuestión de algún tipo que me sustrae o me secuestra el factor intrínseco de Castle. Como ustedes recuerdan, el factor intrínseco segregado en el estómago es crucial para la absorción de la B12. Si esto no es así, se puede tomar por vía sublingual, intranasal, como hacía yo una cosa que pueden hacer es pónganle, por ejemplo, si vuestros pacientes necesitan, pónganle una megadosis de B12 expandida en inositol. Entonces poníamos como 10 miligramos de B12, 10 miligramos de B12, o sea, una dosis en medio gramo de inositol, se pone sobre una capsulita y se pone debajo de la lengua. Sabe dulce el inositol en esa concentración. Dulce como el azúcar, es impresionante. Y ahí se absorbe por los plexos sublinguales y no hace falta inyectarse, ¿no? Así que bueno, está bien. Cristina, soy bioquímica, Cristina Righetti. Gracias, Cristina. ¿Cuál sería la megadosis de B1 para tratar una neuropatía en pierna derecha como secuela de COVID? Bueno, la primera cosa que es importante es dar el complejo entero. Dosis para tener claramente... por cierto, doctora, hay algo también acá con el metabolismo de los ácidos grasos, que es importante entender que para reconstruir los nervios hace falta grasa de buena calidad, ¿ok? Grasa de buena calidad. Y la dosis está en torno al gramo diario, ¿no? Es perfectamente entre 500 miligramos y 1 gramo diario. Siempre entiendan que estas vitaminas operan en concierto, por eso es el complejo B, y entonces hay que dar cantidades parecidas de las otras. El piso en este sentido, doctora, es 25 miligramos de cada una de las vitaminas del complejo. El piso. Puede ser que sea más. Ahí el complejo B50, por ejemplo, se construyó con eso, ¿no? Así que bueno, ahí va. Esa es la cosa. Gracias, Doc, por la pregunta. Natalia, nutricionista. ¿Qué omega 3 recomienda? Ninguno. ¿Y el magnesio en forma de citrato? Sí, citrato de magnesio ya sabemos. Yo considero que una de mis la línea más directa para mí es dejar de tomar ácidos grasos omega 6. Period. Porque el asunto acá, yo no leí un libro diferente al de ustedes, yo he estado en el terreno, en el campo, he sacado sangre, he tomado muestras de caca de especies tan diversas como los cazadores inuit en el Ártico, y qué sé yo, los antiguos iberos, los corsegos, etc. Y también con los galápagos y especies que están en la espesura, bueno, los mamíferos superiores, etc. Acá el asunto es, básicamente, si la preocupación con el ratio omega 6, omega 3 se resuelve no inundándonos de omega 3, sino vaciándonos de omega 6. Y el ratio se agrega solo sin poner una sola cápsula de aceite. Una de mis funciones, decía, es que la gente, ciencia para la gente, que la gente pueda ahorrar todos los significativos recursos económicos de estar comprando 27 cositas. Es una locura de dinero por mes. Y entonces, si hacemos un puñado de cosas bien, esta es la distribución de Pareto, ¿no? La observación de Pareto, en la que he basado muchas de mis prácticas, es si hacemos un puñado
de muy pocas y poderosas cosas bien, desaparece la necesidad de todo eso. Por ejemplo, es poco frecuente que las personas que no toman muchísimo café y que no hacen un montón de actividades, muchísimos carbohidratos refinados, que no son sumamente sedentarias, que comen pobremente, no necesitan suplementos de minerales, de magnesio y qué sé yo. Si ustedes quieren, pueden usarlo, el citrato es bueno, pero yo no me preocuparía demasiado por si es 30% más biodisponible, tome más y punto, ¿no? Pero como te decía, doctor Natalia, no me parece que hay que estar con el omega 3 y qué sé yo, porque hay un elemento de riesgo que ustedes tienen que reconocer, que es la peroxidación lipídica. Cuando empiezo a tomar muchos aceites poliinsaturados y todo este rollo, desde el punto de vista semánticamente te estoy haciendo una cosa correcta. Sin embargo, se están poniendo... ¿Se acuerdan que les dije que en el 98 yo formulé esta hipótesis de la locación asimétrica de los nutrientes? Bueno, también hice en esa época, en varias ciudades alfa de Sudamérica, hice una colecta de lo que se llamaban dietéticas o tiendas naturistas en ese momento. Todas las especies testeadas, que las llevé a un laboratorio y me costó una fortuna, de vitamina E, estaban oxidadas, dramáticamente oxidadas, estaban rancias, ¿me entiendes lo que digo? Usualmente la forma de cápsulas de aceite con vitamina E, están todas oxidadas, ¿okay? Porque tienen poca salida, porque, en fin, no los hacen correctamente. Hay un riesgo muy grande de peroxidación lipídica en los suplementos de aceite. I'm sorry, no maten al mensajero, esto es. Marcelo habla sobre los... sí, las vitaminas del grupo B, sintéticas, son todas sintéticas, no hay ningún problema con eso. La función depende de la estructura, no de la procedencia. Si la molécula es correcta, no importa de venda de mi laboratorio o de una mata de limón, o sea, de una fábrica o de una mata de limón, funciona igual. Gracias, Tomás, por ahí. Tomás Medrano está activísimo con Bloodborne. Bueno, vas a tener que entrar, Tomás, porque estás like crazy. Gracias por poner el enlace. María Cecilia, que no dice cuál es su especialidad, habla sobre la tirotrofina plasmática en 10, T4 libre. Ok, es una pregunta de paciente, no de especialista. Vamos a honrar lo que dijimos hoy. La reunión de hoy es para los profesionales. Perdona, que tengo que optimizar el tiempo. Joder, déjame ver si tengo alguna pregunta más de los pros. Me encantaría escucharla. Creo que estamos, ¿no? Está muy bien. Bueno, mi gente, gracias por la atención, gracias por las preguntas. Nos vamos a ver pronto con toda duda, con todas las dudas que quedaron por hacer. Vamos a ver si los podemos, me voy a fijar en el chat, como les dije, que queda automáticamente. Y como siempre voy a intentar, que con todo el trabajo que tengo, que no queden sin responder preguntas relevantes para la comunidad, ¿no? Así que muchísimas gracias, nos vemos pronto. Ahora les vamos a mandar, ni bien el equipo lo pueda prestar, les vamos a mandar por correo electrónico esta presentación, así pueden ver los elementos fundamentales. Muchísimas gracias, cuídense mucho y hagan buenas cosas. Hace falta gente buena.